Buenos días compañeros, buenos días profesor. A continuación vamos a dar respuesta a la pregunta número 2 de la semana número 5 del curso Electrónica 1. A continuación vamos a mostrar el diagrama, el cual ya lo realizamos, que es el mismo representado de la pregunta número 2, ya con todas sus características. Como yo ya lo tengo realizado, voy a dar a conocer cuáles fueron los pasos para poder llegar a tal diagrama. En este programa, por el lado izquierdo, tenemos todos los componentes que podemos agregar. En este caso, lo primero que yo hice fue agregar las resistencias generales. Apretamos en resistencias generales y luego ya podemos instalar las 5 resistencias que en este caso tiene este diagrama y que son de 2.2 kiloohmios, 1.2 kiloohmios, 18 kiloohmios, 100 ohmios y 1.2 kiloohmios. Si yo hago clic sobre alguna resistencia, en el costado derecho me van a poder aparecer los valores o también poder designar los nombres que yo necesite. En este caso, selecciono esta y me aparecen 2.2 kiloohmios. Y en las propiedades de estilo podemos girarlas, voltearlas y quizás también poder cambiar algunos tipos de colores, pero yo no lo realicé en este caso. Luego que se instalaron todas las resistencias, vamos a proceder a instalar el condensador de acoplo de 10 nanofaradios, que sería este, y lo vamos a encontrar en los mismos componentes que son las piezas genéricas en los lugares pasivos. Entonces vamos a apretar nuestro condensador general y vamos a poder generar lo mismo, poner cuál es el valor que yo necesito que tenga este condensador. En este caso, este condensador es un condensador de acoplo, el cual permite enlazar la corriente alterna bloqueando la corriente continua, ¿no es cierto? Tras esto agregamos el siguiente condensador, que sería el condensador también de 10 nanofaradios, que está acá, y su función sería, sería un condensador de desacoplo o también de derivación, el cual es utilizado para desacoplar las señales de corriente alterna de una señal de corriente continua. Y también por último tenemos el condensador de 100 nanofaradios, que también es un condensador de desacoplo. Luego que tenemos los tres, nos vamos a ir a semiconductores, ¿no es cierto? Y en los semiconductores vamos a agregar el transistor. En este caso tiene que ser el transistor PNP-BJT. Al yo seleccionarlo, me va a aparecer acá, ¿no es cierto? Y por defecto tiene este código 2N2222. Y ahí estaría listo nuestro condensador, perdón, nuestro semiconductor. Tras eso vamos a agregar una fuente, ¿no es cierto? Que la vamos a encontrar por acá, fuentes, y vamos a agregar una fuente de voltaje de corriente continua de 12 volts. Luego de eso vamos a agregar lo solicitado, que sería una fuente de corriente alterna, ¿no es cierto? Que la vamos a encontrar acá mismo, corriente alterna, pero esta tiene que tener ciertas características. Lo primero, no tiene que tener voltaje de corriente continua, cero voltaje de corriente continua. Tiene que tener una amplitud de un peak to peak y una frecuencia de 1 kHz. ¿Ya? Esas son las especificaciones que se piden en el ejercicio. Luego de eso, siempre no olvidar confirmar para que no se borren estos datos. Ya tras tener todos los componentes, los vamos a enlazar, siempre teniendo en consideración que inicien en un componente y terminen, y en las intersecciones también se dé estos puntos de unión, ¿ya? Para que todo quede bien conectado. También tenemos que conectar todos los componentes a tierra, y también existe la posibilidad de que tengamos una tierra en común y podamos conectar todos los componentes a una misma tierra. En este caso yo lo hice de la misma forma que aparece en el diagrama. Tras tener todo esto explicado, nos vamos a ir a sondas, donde vamos a poder poner las puntas de prueba. En este caso yo también las tenía instaladas, pero las vamos a borrar y las vamos a agregar nuevamente. Vamos a agregar una punta de prueba en la entrada y otra punta de prueba en la salida. Luego de eso le damos correr, vamos a dejar en respuesta transitoria, y eh, todos los valores que aparecen acá los vamos a dejar por defecto, no vamos a mover nada, le damos correr y nos debería aparecer nuestra gráfica.
En nuestra gráfica, vamos a correr esto por acá, vamos a tener primero, ahí sí, nuestro voltaje de entrada, ¿no es cierto? Que como dice, tiene que ser un peak to peak, que aquí aparece 9,99 minivolt, que en realidad sería un volt, tanto en la parte alta como en la parte baja, lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Y eso mismo se mantiene en el tiempo. Luego nos vamos a la señal de salida y por acá nos encontramos primero 4,7 minivolt, los cuales después bajan, ¿no es cierto?, a menos 2,9, pero luego se estabilizan. Se estabilizan a 3,14 minivolt, baja y sigue siendo una señal estabilizada. Por lo cual aquí damos cumplimiento y también graficamos lo que corresponde al ejercicio de la semana número 5, ejercicio número 2. Me despido, buenas tardes.